Bien, estamos ahí en una situación internacional de elecciones, por acá se acercan las elecciones, pero previamente en América Latina sucedieron y están sucediendo todavía grandes luchas. Ayer, antes de ayer, recordábamos los 50 años del golpe de Estado en Chile, pero también previo a eso, hace poco, ¿no? Hubo, después de 30 años de democracia, un levantamiento en Chile, donde surgió un nuevo gobierno a raíz de eso, y Colombia, bueno, en Colombia siguen las repercusiones, ¿no?, del levantamiento que hubo hace un par de años, y inclusive siguen las persecuciones, ¿así? Sí, justamente es muy bueno que hayas asociado a ambos movimientos, el movimiento que hubo en Chile y el movimiento que hubo en Colombia entre los años 2019-2021. Justamente ambos están íntimamente vinculados. Justamente en Chile hubo un levantamiento a partir del aumento del precio del subterráneo, que los chicos empezaron a saltar por arriba de los molinetes. Los chilenos crearon una frase a partir de ahí, sí, que es, porque era 30 pesos, había aumentado el pasaje del subterráneo, y cuando se empezó la lucha contra el aumento de los 30 pesos, los chilenos sacaron la frase: no son 30 pesos sino 30 años. O sea, se luchó contra el régimen, lo que se llama el régimen de los 30 años, lo que es el acuerdo de la concertación entre la democracia cristiana y el Partido Socialista. Ellos le dicen la concerta, que fue una especie de pinochetismo sin Pinochet, o sea, donde continuó un Chile capitalista muy duro con la clase trabajadora y el pueblo, con graves problemas de desigualdad, privatizaciones. Era un Chile muy elogiado por los círculos capitalistas, imperialistas. Se hablaba del modelo chileno, que sin embargo explotó el pueblo contra eso, y ahí se terminó, digamos, la charlatanería sobre el modelo chileno, porque el pueblo puso de relieve la desigualdad, la pobreza, la miseria de millones de chilenos. Sufrían esos 30 años de concertación, que fueron una especie de consolidación del modelo económico y político que había impuesto previamente Pinochet con su dictadura. Y justamente en ese proceso de lucha, donde el pueblo chileno empezó a debatir la necesidad de una nueva constitución para Chile, cuestionó al Estado chileno, sus fuerzas armadas y sobre todo una de sus instituciones represivas más horrorosas, que son los PACOS, que son los cuerpos digamos, de represión chileno, que salieron a reprimir, dejaron a miles de chicos heridos, ciegos por tirar balas a la vista, a los ojos, y bueno, ahí se conformó un grupo llamado Primera Línea, que es un grupo de autodefensa de la juventud, para defenderse de los ataques de los PACOS. Casi simultáneamente en Colombia surgía un movimiento similar, es decir, en Colombia también hubo un estado muy represor, donde tenía una importancia muy grande los paramilitares, las bandas paramilitares. El cuerpo paramilitar más conocido es el ESMAD, el Escuadrón Antidisturbios. Digamos, alrededor de este pilar del ESMAD y las Fuerzas Armadas se conformó un régimen que se llamó el régimen uribista, porque Álvaro Uribe se transformó en el hombre fuerte de Colombia, que digitaba todos los gobiernos que iban asumiendo en los últimos 20 años en el país. En Colombia el imperialismo norteamericano hizo un acuerdo con Álvaro Uribe, lo que se llamó el Plan Colombia, la instauración de bases militares de la OTAN en Colombia, con el argumento de combatir a la guerrilla. En realidad, el Plan Colombia y el régimen uribista fue un régimen horroroso: tortura, persecución y asesinato de miles de activistas sindicales, sociales, populares, que fueron asesinados permanentemente. Y en el 2019 el pueblo colombiano estalló y hubo un levantamiento que también coincidió con el levantamiento del pueblo chileno, que a su vez fue parte de una oleada mundial de levantamiento, chalecos amarillos en Francia, etcétera, etcétera. Esa oleada de revoluciones que hubo alrededor del año 2019 tuvo una interrupción por la aparición de la epidemia del COVID, pero luego que más o menos se normalizaba la situación, volvió con todo una segunda oleada, cuando el gobierno de Iván Duque en Colombia intentó hacer una reforma impositiva muy brutal contra el pueblo. Se declaró el paro nacional, las centrales sindicales, y cuando el movimiento de movilización en las calles empezó a ser brutalmente reprimido por el ESMAD, ahí surgió la Primera Línea de Colombia, que se llamó así, imitando un poco
con el movimiento de Primera Línea que había nacido en Chile. Por eso es muy bueno que vos hayas asociado tu pregunta a ambos movimientos, porque ambos movimientos tienen este denominador común: el surgimiento de organismos de autodeterminación y autodefensa llamados Primera Línea. La Primera Línea de Colombia imitó el mismo proceso, conformada por chicos muy jóvenes, adolescentes entre 16 y máximo 20, 22 años, todos chicos muy jóvenes provenientes de barrios muy humildes de Bogotá y de otras ciudades, Cali, Barranquilla, en Colombia. Fue un proceso nacional y ese proceso empezó a tener una especie de centralización, de organización nacional alrededor de un dirigente que fue Sergio Andrés Pastor González, un rapero, músico, artista colombiano de Bogotá, de una de las localidades más pobres de Bogotá, que se divide en zonas, la zona número 19 de Bogotá. Por eso él recibió el apodo de 19, Sergio Andrés Pastor González. Bueno, 19 se transformó en uno de los dirigentes más importantes de ese movimiento. Toda la lucha del pueblo colombiano terminó en la caída del régimen uribista, se terminó el uribismo. Creo que en las elecciones el tío de Uribe salió tercero o cuarto. Y bueno, hay un nuevo gobierno, por primera vez una coalición de centro-izquierda pasó a gobernar Colombia, pero más allá de eso, que es el gobierno de Gustavo Petro y demás, el problema fue que en el final del régimen uribista, la justicia encarceló a todos los dirigentes de la Primera Línea colombiana y Sergio Andrés Pastor Jiménez, o sea 19, pasó a ser sancionado con 15 años de prisión. Se le inventaron cargos, sí, una brutalidad, se le inventaron cargos falsos, o sea, fue todo un juicio amañado, falso. Organismos de derechos humanos asistieron a los juicios, hasta personas de la ONU denunciaron que los juicios fueron irregulares. Es más, el juez firmó, como en ese momento estaban cerrados los tribunales por el COVID, el juez firmó la recepción de las puestas pruebas contra 19 en una panadería. Entonces así fue como se procedió rápidamente en un juicio express, digamos, que duró unos días. Se le dio 15 años de prisión a 19, y esto te lo comento y es importante que vos y también los quienes nos están escuchando conozcan que hemos lanzado una campaña mundial de apoyo a el pedido de libertad para 19 y todos los chicos de la Primera Línea que permanecen hoy encarcelados, cuando ellos fueron héroes y muy queridos por el pueblo colombiano, por haber encabezado la lucha que terminó con 20 años de uribismo. A pesar de lo que lograron para el pueblo, las garantías y libertades conquistadas, ellos recibieron prisión y son considerados delincuentes cuando en realidad son líderes sociales que merecen estar libres y estar siguiendo en su defensa de los derechos del pueblo colombiano, ¿no? Todo este juicio fue previo al gobierno de Petro. Sí, es un juicio que se desarrolla previo al gobierno de Petro, cuando ya luego al final, recién asumido Petro, creo que 1 o 2 meses de asumido, se desarrollaron las elecciones, ahí se desarrolla todo el juicio rápidamente y le dan 15 años de prisión cuando Petro tenía creo que 2 o 3 meses de gobierno. Obviamente nuestra carta va dirigida al presidente Petro. Claro. Él planteó que iba a haber un indulto a todos los de Primera Línea encarcelados, pero finalmente no concretó esa promesa de campaña. También Francia Márquez, que es vicepresidenta de Colombia, planteó eso, que iban a ser liberados, pero no lo han concretado. Entonces estamos presionando, es un gobierno capitalista, el gobierno de Petro y Francia Márquez, por más que hay una gran ilusión en Colombia con este gobierno, hay todavía un apoyo importante de franjas de masa, pero nosotros sabemos que es un gobierno que, poco como pasó Boric en Chile, había un reclamo de que se disolviera el cuerpo de los pacos, y Boric no solo no lo disolvió, sino que colocó una mujer como jefa de los pacos, como para maquillar un poco y mostrar un rostro humano de los pacos, cuando en realidad los pacos son responsables de crímenes de lesa humanidad. Y hay además en Chile miles de presos políticos que deberían ser también liberados, son chicos que participaron en las movilizaciones. Bueno, en Colombia pasa algo similar, solo que estos chicos de Primera Línea son muy conocidos y queridos en Colombia. Es una vergüenza que la izquierda colombiana no esté haciendo una campaña. Desde la Marcha Internacional estamos haciendo una campaña, hemos tomado contacto con Sergio, hemos logrado que figuras muy importantes de distintos países del mundo estén apoyando en este momento la campaña. Estamos tramitando un apoyo del Parlamento de Irlanda, un reclamo para la libertad, y también queremos que instituciones de Europa y otros países importantes del mundo presionen para que la libertad de los presos políticos. Sergio es un preso político,
Y entonces un agradecimiento a vos, primero porque a través del programa se conozca esta campaña, quienes nos están escuchando envían su firma, su adhesión, y a vos personalmente por haber firmado y haber adherido a la campaña, y bueno, y ver si podemos también difundirla y hacerla más fuerte aquí también en Argentina, con firmas de legisladores, de medios de prensa, más que entre todos podamos presionar para que Sergio y los chicos de Primera Línea recuperen la libertad. Llama la atención, ¿no?, que se hable poco, sobre todo en la izquierda, de este tema. Bueno, llama la atención, sí, tenés razón que llama la atención. A ver, hace mucho tiempo que la izquierda abandonó la lucha por la libertad de los presos políticos. Tenemos presos políticos en Argentina, tenemos presos políticos en Chile y tenemos presos políticos en Colombia. Que no haya dictaduras no quiere decir que los regímenes de democracia burguesa, democracia capitalista, sean democráticos. Y sobre todo cuando hay activistas y luchadores que realmente son queridos por el pueblo y logran cosas importantes para el pueblo a través de la lucha, esos ejemplos son penalizados y castigados justamente para que no sean dignos de imitación. Es decir, lo que está buscando el régimen colombiano es un mensaje al pueblo diciendo, bueno, si vos seguís el camino de la Primera Línea, te espera esto, 15 años de cárcel. Como para, digamos, que el ejemplo de estos chicos que fueron capaces de organizar a miles de activistas, movilizar, frenar a los cuerpos del ESMAD, detener su accionar represivo, no sea imitado, se los castiga y se los penaliza. Y es una vergüenza, efectivamente, que las fuerzas de izquierda, o que se dicen de izquierda, o que se autotitulan de izquierda, no hagan esta campaña. 19 es una persona que tiene que ser conocida mundialmente. Por eso te agradezco mucho este espacio y estos minutos para que podamos hablar de él, para que podamos, también le hicimos un reportaje que vamos a hacer público a través de un video y que ya publicamos en internet para que todos puedan leer y conocer su pensamiento. Es un chico que es un activista de un barrio muy humilde de Bogotá. La zona 19 es una de las más pobres de Bogotá, en Colombia, que no tenía formación política previa, que se convierte en activista casi por accidente, y que bueno, eso lo lleva a hacer una rápida experiencia política, tiene que hacer negociaciones con el gobierno, reunirse con dirigentes sindicales, de derechos humanos, de otros países, hace toda una experiencia en pocos meses, aprende lo que no aprendió en años, y ahora se vinculó a los marxistas, a la Marx Internacional, y a través de esa vinculación hemos comenzado un trabajo en común. Y bueno, a partir de ahí también el pedido y la campaña. Y en ese sentido retomar la tradición de izquierda revolucionaria, que es la de ser solidarios con aquellos que luchan y con los presos políticos, independientemente de sus posiciones políticas. En un momento fuimos solidarios con Mandela, fuimos solidarios con aquellos dirigentes que luchaban contra las injusticias en cualquier lugar del mundo, independientemente de sus posiciones políticas. Bueno, hoy es el momento de ser solidarios con 19 y los chicos de Primera Línea encarcelados en Colombia. Son 10:59, lo seguimos el próximo miércoles. Yo para hoy tuvimos suficiente, muy claro, te agradezco, y bueno, vamos a difundir esa campaña, vamos a interiorizarnos. Ahí mandé los videos, un video por lo menos para saber quién es el 19, y vamos a ver si lo podemos sacar a él y a todo, ¿no? Exactamente, Antonio, muchas gracias por esta columna de hoy, y dale, nos vemos el miércoles que viene. Un saludo a todos los que nos escucharon. Bien, hasta el próximo miércoles. Gracias.